Hola, muy buenas. Bienvenidos de nueva cuenta al canal. Ahora revisaremos la segunda parte de inflamación. Como ya vimos en sesiones anteriores, la inflamación es un conjunto de funciones tanto a nivel celular como a nivel de citocinas. Recuerde que las principales funciones de la inflamación tenemos favorecer que lleguen células y moléculas al área de infección o daño, favorecer la coagulación y por último hacer la reparación del tejido dañado. Ya revisamos algunos mediadores, tanto proteicos como lipídicos. Ahora veremos una parte muy importante que es la quimiotaxis. ¿Ok? Recuerden que la quimiotaxis se lleva a cabo gracias a las quimiosinas. ¿Ok? Las quimiosinas, sus funciones es inducir movimiento, y esto es a favor de un gradiente de concentración. El movimiento entonces que favorece la quimiosina se llama quimiotaxis. Lo que estamos viendo en este cuadro es cómo se clasifican a las quimiosinas dependiendo su conformación. La C hace referencia al aminoácido cisteína y la X a cualquier otro aminoácido. Entonces las familias es en relación a cuántos aminoácidos hay entre las cisteínas. Como ya sabemos, esas quimiosinas tienen la función de tener a los leucocitos. Hay algunas quimiosinas que favorecen más que nada a los neutrófilos y otros a los monocitos. ¿Ok? Lo que estamos viendo en las imágenes que están a su lado derecho es cómo este movimiento responde a un gradiente. Esos pequeños puntos grises y las ondas que salen de esto están haciendo referencia a donde hay mayor gradiente de concentración. Si nos damos cuenta, en un principio el macrófago responde hacia la parte de arriba porque hay una concentración de quimiosinas, pero después comienza la otra partícula a liberar quimiosinas y el macrófago se mueve a favor de un gradiente. Aquí lo que estamos viendo también es ese movimiento, cómo se lleva a cabo, cómo es una modificación del citoesqueleto de la célula para realizar estos movimientos ameboideos. Algunos libros lo referencian como movimientos ameboideos. ¿Ok? Ahora, una parte importante que tenemos que analizar de las citocinas es que la inflamación es una función fisiológica, y lo podemos ver en esas imágenes, en particular la del centro, pero veamos primero la inicial. La primera imagen nos muestra lo que es la inflamación local, donde vemos que citocinas como la TNF y la interleucina 1 tienen la capacidad de estimular la función del endotelio. ¿Y qué hace? Aumenta la expresión de moléculas de adhesión. Esas moléculas de adhesión van a ayudar a que los leucocitos se adhieran a este tejido donde hay un fenómeno inflamatorio adyacente. También otra función de estas citocinas es aumentar la permeabilidad vascular. Recuerden que este endotelio, como lo muestra esta parte, es un tejido semipermeable. ¿Qué significa esto? Que es altamente selectivo a lo que entra a través de él. Sin embargo, cuando hay un fenómeno inflamatorio, hay ciertas moléculas como las citocinas que aumentan la permeabilidad vascular, es decir, que facilitan que tanto el líquido como las células que están en el vaso, que están circulando, pasen al interior del tejido. ¿Ok? También lo que nos damos cuenta que una vez que este endotelio está activado, se está estimulado, también tiene la capacidad de favorecer la liberación de citocinas y de quimiosinas en particular. Lo que vemos aquí también es que los leucocitos pasan de un estado, digamos, quiescente, no activo, a un estado activo una vez que son estimuladas por moléculas proinflamatorias, y se van a responder a través de la generación de más citocinas como las interleucinas y las quimiosinas. Por otro lado, en la imagen que tenemos al lado se muestra los efectos protectores de la inflamación. Recordemos, por favor, no se os olvide, la inflamación es algo fisiológico. ¿Qué significa? Para que podamos atacar, contener o reparar el tejido, requerimos inflamación. Por ejemplo, un elemento importante es que hay citocinas pirógenas. ¿Qué es eso de citocinas pirógenas? Que favorecen que el cuerpo
tengan un signo que es la fiebre. Este es ejemplo de citocinas pirógenas, son las que se muestran ahí. TNF, IL1 y IL6. Estas, al interactuar a nivel central, van a favorecer una respuesta. ¿Cuál? La fiebre. La fiebre, recuerden que es una respuesta, una respuesta innata ante la presencia de patógenos. Por otro lado, cuando el hígado tiene un estímulo, las células hepáticas, por presencia de citocinas proinflamatorias, responde con proteínas de la fase aguda, al igual que van a aportar moléculas proinflamatorias, como cuáles, como la proteína C reactiva, que es una proteína que es clásica que se evalúa en la clínica para evidenciar que el paciente está pasando por un proceso inflamatorio. Por otro lado, tenemos ¿qué hacen esas moléculas proinflamatorias a nivel de la médula? Favorecen la hematopoiesis, en particular la producción de leucocitos, y eso como que tiene cierto sentido, ¿no? Si hay un patógeno y la primera línea de defensa son los neutrófilos, que es el leucocito más abundante, pues se requiere que haya más. Entonces, esas citocinas proinflamatorias estimulan la hematopoiesis. ¿Para qué? Para generar más células que vayan a ayudar, de decirlo de alguna manera, o responden a la presencia de este patógeno. Pero no todos los efectos son protectores, y más que nada en una inflamación aguda. Tenemos, por ejemplo, que en el corazón el TNF-alfa puede estimular el corazón, teniendo como resultado un gasto cardíaco bajo, ¿ok? Es decir, que la fuerza del corazón ya no es la de siempre, se reduce un poco, ¿ok? Al igual en las sociedades anteriores, los vasos sanguíneos, este trombo y ese TNF que ya modificó la pared del vaso, puede modificar también el del trombo y así trae otras alteraciones. Y miren, el tejido muscular, estas células proinflamatorias como la TNF y tirosina 1 también tienen que ver con la resistencia a la insulina. Como les decía, estos efectos los podemos ver también en lo que es inflamación crónica de bajo grado. Pensemos en un paciente que tiene una dieta obesogénica, es decir, que tiene una dieta alta en lípidos y carbohidratos. Al paso del tiempo va a tener una inflamación crónica de bajo grado, y esto va a favorecer que tenga resistencia a la insulina, es decir, que no va a favorecer que en el músculo absorba la glucosa. Otros mediadores son los mediadores del dolor, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo de que hay una lesión, como todos los elementos se están activando, los elementos de lípidos, proteínas, el ciclo la vía del ácido araquidónico para que genera prostaglandinas, leucotrienos, y vean cómo todo eso también tiene que ver con estímulos nociceptores, que son estos, son los que estimulan el dolor. Tenemos que el ATP favorece esto, la bradicinina, la histamina y muchos otros. Por eso recuerden que un signo cardinal de la inflamación es el dolor. Y aquí tenemos varios de esos elementos que tienen que ver con que se genera ese dolor. Aquí lo que muestro de manera muy particular es cuál es la señalización de cada uno de estos elementos mediadores que estimulan el dolor. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo un tipo resumen. Vean, en esta parte tenemos productos bacterianos, complejos inmunes, toxinas, un daño físico, otras citocinas. Estos pueden activar al macrófago u otras células, y estas pueden producir moléculas proinflamatorias como IL1 y TNF-alfa. Y vean todo lo que pueden hacer estas dos citocinas en varios tejidos. En leucocitos, como ya sabemos, favorecen la secreción de citocinas proinflamatorias. Los fibroblastos, proliferación, síntesis de colágeno, colagenasa, proteas. Esto tiene que ver seguramente, o tiene que ver con la reparación del tejido. En las células endoteliales, ¿qué hacen? Aumentan la adherencia de los leucocitos. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante, en el momento que se tiene que llevar a cabo la migración de las células de la luz del vaso, que es esto, a el tejido.
se llama migración intrasendotelial o diapéresis. Aquí también tenemos que estas moléculas tienen reacciones de fase aguda, como la fiebre, aumenta la fiebre, se disminuye el apetito, aumenta las proteínas de fase aguda y muchas cosas. Ok, lo que estamos viendo, miren, solamente estamos viendo 2 citocinas. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en la imagen que estamos viendo a su derecha? Estamos viendo cuáles son los procesos de cambio vascular y reclutamiento de células durante la progresión del fenómeno inflamatorio. Y aquí estamos viendo que la lesión, pues un infarto, infección bacteriana, toxina, un traumatismo, aquí inicia esto. En la inflamación aguda hay cambios vasculares, reclutamiento de neutrófilos. Recuerden que la inflamación aguda se caracteriza por la presencia de muchos neutrófilos y sus respectivos mediadores. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a seguir hacia la derecha. Esto, una vez que se resuelve, ¿qué pasa? Hay una eliminación de estímulos lesivos, es decir, de la bacteria o el patógeno. Eliminación de mediadores, es decir, ya estas células dejan de producir citocinas. Sustitución de las células lesionadas, es decir, reparación del tejido, y esto lo lleva a una función normal. Recuerden, la inflamación tiene como objetivo ¿cuál? Favorecer la presencia o el aumento de células y moléculas. 2, coagulación, y 3, reparar tejido. Es lo que estamos viendo en esta imagen, lo que se debe llevar de manera apropiada. ¿Ok? Y aquí estamos también lo que es un proceso de cicatrización. En ocasiones la cicatrización no se lleva a cabo de manera eficiente, o este proceso llega a haber un reclutamiento de muchas células, por ejemplo de neutrófilos, y aquí se forma un absceso porque hay muchas bacterias. ¿Ok? Entonces aquí el proceso ya está alterado, se forma un absceso y tiene que llevar al igual a la cicatrización. Pero recuerden, cuando esa cicatrización no se lleva a cabo bien, hay una fibrosis y puede presentarse el quinto signo cardinal de la inflamación, que es la pérdida de la función. ¿Ok? Por otro lado, tenemos aquí, cuando esta inflamación progresa o se mantiene por mucho tiempo, también se puede llevar a cabo como una inflamación crónica. Esta tiene que, bueno, esta inflamación aguda, si no se resuelve por lo que estamos viendo, puede progresar por mucho tiempo y ser crónica. Pero al igual, otros elementos pueden favorecer una inflamación crónica, como cuáles aquí se muestran: infecciones víricas, infecciones crónicas, una lesión persistente o alteraciones autoinmunes. ¿Qué pasa aquí? La inflamación crónica favorece la angiogénesis, se favorece el infiltrado de células mononucleares. Como les decía, es diferente el tipo de respuesta. Aquí es por neutrófilos, la aguda, y aquí por mononucleares. ¿Ok? Aquí, como es crónico y si es una lesión, se lleva a cabo la fibrosis, una cicatrización, y en ocasiones esta cicatriz puede llevar a la pérdida de la función. También otros elementos importantes es qué es lo que está pasando con lo que se mueve, que está dentro del vaso y pasa al tejido. Esta imagen nos muestra que hay dos elementos que nos generan cambios en la presión del vaso. La presión hidrostática, que es el agua que está en el vaso y en el tejido, y la presión osmótica, que esto tiene que ver con los electrolitos, también con las cuestiones oncóticas, que es con las proteínas. Es decir, en esto hay un equilibrio que se mueve, tanto el agua como se mueve los electrolitos y las proteínas. Ahora, hay dos tipos de líquidos que se forman en este proceso: es el exudado y el trasudado. ¿Ok? Vean lo que está pasando aquí. El exudado tiene un alto contenido de proteínas, ¿ok? Y puede contener también algunas células. Aquí lo muestra esto. Aquí hay un aumento importante de la permeabilidad vascular. ¿Se dan cuenta? Si comparamos el espacio que hay entre las células endoteliales, aquí es mucho mayor, es muy grande, lo que facilita que salgan células y proteínas.
Eso se llama exudado, ¿ok? Y lo que se ve que espacios entonces aumentados, vasodilatación, y esto tiene que ver con inflamación. Ya decíamos que salen muchas proteínas y muchas células. Por otro lado, tenemos que el trasudado tiene un bajo contenido de proteínas y de células. Lo que se mueve con mayor abundancia es el líquido, como lo muestra esta imagen. Se dan cuenta aquí el espacio entre las células endoteliales es mínimo, tanto así que no pueden salir elementos más grandes, solamente sale el agua. Y aquí les muestra cómo están las presiones hidrostáticas y osmóticas en cada uno de los casos. ¿Ok? Como hemos comentado, los efectores, recuerden que es los inductores, que puede ser endógeno y exógeno, los sensores, que son los receptores que están en las células, y los efectores son las células que recibieron este estímulo. Y lo que estamos viendo aquí, que una gran cantidad de efectores pueden ser las células dendríticas del epitelio, como las células de Langerhans, las células que ya conocemos, la CD8, la CD4, y todas las efectoras que aún no hemos visto, linfocitos T, que se subdividen en TH1, TH2, 17 y 22. Y vemos que estas células, una vez que reciben a través de su efector, es decir, un receptor, la activación, van a liberar una gran cantidad de mediadores que son las citocinas proinflamatorias. Entonces vemos que efectores es una gran cantidad de células, desde los queratinocitos, se dan cuenta aquí, el queratinocito también cuando recibe daño, también responde por quimiosinas, también responde por citocinas. ¿Se dan cuenta? Pero todo esto está como que regulado. Aquí les muestro estos efectores, cuáles son, cómo es que se van reclutando a través del tiempo. Les decía, los primeros son los neutrófilos. Algunos autores lo mencionan con la fase 1. Entonces aquí vemos que cuando hay un daño en el tejido, una infección, las células residentes son los primeros en detectar esto y mandan una señal. Es decir, los macrófagos residentes son uno de los primeros. Detectaron el patógeno, lo endocitaron, lo fagocitaron y liberan quimiosinas y citocinas. Esto va a activar el endotelio. ¿Y quiénes van a atender primero este llamado? Los neutrófilos. ¿Por qué? Porque recuerden que el neutrófilo es el leucocito más abundante en la sangre. Después de esto, vean, en la primera fase esos neutrófilos empiezan a bajar, pero los monocitos empiezan a responder a esos estímulos. ¿Ok? Después que esos monocitos que ya están respondiendo, pues ya sabemos que un monocito, cuando migra de la luz del vaso al tejido, pues empieza a diferenciarse en macrófago tipo 1 o tipo 2. En este caso, si hay una infección recurrente o presente, obviamente va a ser un M1, un proinflamatorio. ¿Para qué? Para atacar el fenómeno inflamatorio. Pero fíjense, en esta última fase que ilustra esta imagen, pensando que esto se resolvió, es decir, que los M1 reclutados, los monocitos reclutados que pasaron a ser M1, ya lograron contener, destruir a la bacteria. ¿Qué pasa? Tiene que haber antiinflamación. Los monocitos ahora van a ser macrófagos tipo 2. Y aquí estamos viendo cómo se va a cabo esto por pasos. Y aquí lo que vemos son los días. Vean que los neutrófilos responden en horas. Aquí están días. En menos de 24 horas, esos ya están respondiendo. Como les decía, una parte importante de este fenómeno inflamatorio es la diapédesis. ¿Qué es eso de diapédesis? Que los leucocitos que están en la luz del vaso, que esta imagen lo ilustra aquí, pasen al sitio, al tejido donde está la infección o daño. ¿Qué nos muestra esta imagen? Esta imagen es de lavas. ¿Ok? Fíjense, aquí hay un daño del tejido. Ese daño favoreció que entraran bacterias a nuestro cuerpo, por ejemplo. Luego las células residentes van a detectar a este daño y a las bacterias que han entrado. ¿Para qué? Para una vez
empezar, lo reconocen a estos inductores a través de los sensores y mandan una respuesta y le libran una gran cantidad de mediadores. ¿Para qué? Para atraer a más leucocitos al sitio de la infección, detener el sangrado si es que hay un sangrado, y también para modificar la permeabilidad del vaso. ¿Para qué? Para que facilite que los leucocitos entren y ayuden a contener o a destruir a los patógenos que ya entraron aquí. ¿Ok? Para que pase esto, para que los leucocitos pasen de la luz del vaso, tiene que haber varios cambios, tanto en los leucocitos como en el endotelio. En esta imagen vemos que esto muestra lo que es el endotelio, ¿ok? Y aquí muestra proteínas que hay en el endotelio. Esas proteínas son moléculas de adhesión. ¿A quién van a adherir? A los leucocitos, ¿ok? Recordemos que cuando el flujo en el vaso, los leucocitos tienden a ir al centro, ¿ok? Eso es flujo laminar. Pero cuando este tejido, estos vasos se dilatan, es decir, se hace más grande el diámetro, ¿qué pasa con los leucocitos? Tienden a marginarse. ¿Qué significa esto? Tienden a irse a los bordes del vaso, es decir, empiezan a aumentar su interacción con el endotelio. ¿Ok? Ahora, esta interacción continua con el endotelio favorece que las moléculas de adhesión estén interactuando tanto con las moléculas que tiene el neutrófilo, el leucocito, con las moléculas que está liberando, que está presentando ahora el endotelio. Un elemento importante es que esas quimiosinas, además de atraer a las células hacia la infección o de daño, hace que esos receptores sean más afines, es decir, aumenten su capacidad de interactuar con moléculas de adhesión como ICAM y BICAM. En este cuadro les muestro que tenemos dos grandes familias de moléculas de adhesión: las moléculas de adhesión débil y de adhesión fuerte. La familia de las selectinas interactúan con las mucinas. Esas son moléculas de adhesión débil, ¿ok? Que por lo regular el endotelio los presenta, los está expresando. Pero cuando hay fenómeno inflamatorio, como aquí lo ilustra, se favorece que este endotelio tenga más moléculas de adhesión. ¿Pero cuáles? Ahora de las fuertes, que son las integrinas, y de la familia de las inmunoglobulinas, como están las ICAM y las BICAM. Son ejemplos clásicos de esos componentes, ¿ok? Y lo que vemos aquí, que esas quimiosinas hacen que aumente su afinidad. ¿Se dan cuenta? Aquí este sitio, el de interacción, está oculto. Por lo tanto, no puede interactuar de manera adecuada con el leucocito o con el endotelio. Cuando se estimula la célula, se hace más adherente, es decir, que aumenta su afinidad de esta molécula de adhesión. Ahora sí, cuando se le encuentre endotelio que está activado, es decir, que hay molécula de adhesión, se va a adherir y a pegar con mayor facilidad. Y es esto, les decía, cuando aumenta el diámetro del vaso, los leucocitos tienden a marginarse y a rodar en el endotelio. Aquí estamos viendo el rolling, que empiezan a rodar. Las moléculas de adhesión débil van a ir frenando ese rodamiento, lo van a ir poniendo un freno poco a poco. Pero como este leucocito ya fue, en particular este neutrófilo, ya fue estimulado por las quimiosinas, también aumentó la afinidad de este ligando. Vean, aquí está como que abierto, tenía poca afinidad, y aquí está cerrado. Aumentó su afinidad. ¿Para qué? Para interactuar con moléculas como ICAM y BICAM. ¿Ok? Ahora, esto hace, esas moléculas de adhesión fuerte, hace que el leucocito se frene por completo, cambie su forma y se mueva de la luz del vaso al tejido. ¿Ok? Ahora, ¿qué estamos viendo en esta imagen? Este neutrófilo tiene receptores para quimiosinas, que son esas que están aquí, y estos amarillitos son las quimiosinas. Entonces van a ir moviéndose poco a poco para llegar al lugar de infección, que aquí está. Pero vean, ¿quién inició todo esto? Un macrófago residente, aquí está, que fagocitó, que detectó a través de un PRR, aquí está, un patógeno. Una vez que lo detectó,
se lo endocitó y dijo, oh, hay algo aquí, tengo que mandar una respuesta. Libera quimiosinas para activar el endotelio y libera citocinas, perdón, para activar el endotelio, y quimiosinas, ¿para qué? Para atraer a más de sus compañeros, es decir, más leucocitos al área de infección en este caso. Entonces vemos que todo esto está súper regulado, ¿ok? Pues bueno, no me queda más que decirles que la inflamación es una alarma natural del cuerpo. Recuerden, la inflamación es una respuesta fisiológica. Entonces va a ser muy importante que en un futuro, ustedes como médicos evalúen en qué momento va a ser adecuado detener el proceso inflamatorio en un paciente, ¿ok? Bueno, pues espero que hayamos compartido este momento con mucha atención y como siempre les dejo un cuestionario para que al paso del tiempo nos hagamos expertos en inmunología. Hasta luego.